¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero la estén pasando muy pero que muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, lo que tenemos está realmente potente, chicos, porque el día de ayer se nos ha confirmado la salida de dos nuevos mutantes que tal vez los estén viendo en pantalla. Y sí, chicos, ya tenemos dos nuevos mutantes para rato. Uno que llegará a la tienda y otro que, adivinen, será el nuevo mutante de la próxima incursión, amigos. Así es, así que hablaremos de ellos dos. Obviamente veremos sus estadísticas. Del segundo aún no tenemos nada, pero haremos mención de él para por qué será de incursión, genética y la fecha. Eso sí, las fechas son importantes. También les recuerdo que mañana tendremos más noticias específicas, porque ya mañana se liberan las noticias y novedades y las ofertas de la próxima semana en MGG, ya que uno de estos mutantes llegará lo más antes posible, llegará lo más rápido de lo que yo pienso. Así que, ¿qué tal si empezamos, amigos? Vamos a empezar con el primero de ellos, chicos, y es el que más probable que el que llegará recientemente a la tienda, y estamos hablando del mutante Lepidotech. Chicos, así es, un nombre súper raro, pero que bueno, el nombre se conjuga, creo que de algún tipo de raza de insectos nocturnos. Algo así investigué, algo por ahí leí de reojo, chicos. Así que este mutante que estarán viendo su skin en platino, que ojo, es alucinante su skin, me agrada. Por los detalles de las alas más que todo, pero está muy god, chicos. Mutante cyberconsomorfo que tiene la habilidad de debilitamiento. Hablaremos de él, conoceremos su estadística porque ya está todo sobre él, o sea, todo, habilidad plus, que si tiene un aumento de daño o no lo tiene. Y bueno, chicos, lo más probable antes de empezar es que este mutante esté disponible en la tienda a partir de este mismo día lunes, porque lo que es la invocadora no le queda nada de tiempo en la tienda, le queda un día y medio, por así decirlo, menos de 2 días. Así que por eso les digo, mañana probablemente ya tengamos la fecha de salida de este mutante Lepidotech. Así que ok, volvemos a él, chicos, y ahora sí, vamos a las estadísticas. Vuelvo a resaltar, mutante legendario cyberconsomorfo que tiene la habilidad de debilitamiento. Ok. Este mutante cuenta con una velocidad de 7.41 puntos, una velocidad rápida, una vida total de 3.342 puntos, una vida estándar. El daño de sus ataques es de 1.328, chicos, un muy buen daño, de hecho, más daño que la madre de dragones. ¿Qué pasa? Que el mutante no va a tener un aumento de daño, chicos, no tiene un aumento de daño extra, así que se queda allí en 1.328. Cuenta con un debilitamiento de 66 puntos, que representa apenas un 5%, pero el mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de debilitamiento, aumenta a un 15%. No es la gran cosa en debilitamiento, pero deben de tener en cuenta su daño, pero aún así me gustaría que tuviera mucho más debilitamiento, chicos. Entonces, mutante, veamos sus puntos generales. Ok, velocidad más que buena, más rápida que Gloober, más rápida que los Aratomis, perfecto. Una vida, obviamente, estándar para esa velocidad. No es ni mala, no es ni buena. El daño, obviamente, es grandioso. El debilitamiento, obviamente, es muy malo ese porcentaje, chicos. Entonces, un mutante que me preguntarán si vale la pena o no, principalmente por si este mutante llega a ser un nuevo counter de los Aratomis. Les puedo decir que es un sí y es un no. ¿Qué pasa? Este mutante tiene mucho más daño que una madre de dragones. Tiene unos 150 puntos más que la madre de dragones. Así que es muy seguro que este mutante equipado full ataque se one-shotee. ¿Qué significa one-shotear? Que se lleve de un solo golpe a un Aratomis. Pero aquí el dato, solamente si son al mismo Evo o súper cercano. Porque les voy a dar un ejemplo, Está lo que es el zapador de madrigueras. El zapador de madrigueras hace full daño, un brutal de casi 150.000. Un Aratomis tiene una vida a mi mismo Evo de casi 140.000. 10.000 de daño de diferencia, ¿verdad? Dicen es poco. Pero ¿qué pasa? El zapador de madrigueras tiene 1515 de daño. Entonces, resten ese daño base de 1515 a 1328
Y sabrán que si te supera un Aratomis en bastante velocidad, bastante diferencia de Evo, pues no va a tener mucho valor lo que es este mutante. Obviamente, ¿será un muy buen antisable? Pues capaz, pero aún así no lo veo casi por encima de la madre de dragones. Pero ojo, hay diferencia, ¿por qué? Porque el Lepidotech te aguanta lo que es el golpe múltiple de un Aratomis. La madre de dragones nunca te lo aguanta, nunca te lo va a aguantar. Pero ¿qué pasa? Yo también comparo al Lepidotech con lo que es el Anomalie. El Anomalie es un mutante que obviamente tiene un daño oculto. El daño del Anomalie es de casi 900 puntos. Tienen casi la misma vida. De hecho, creo que tienen la misma vida. Sí, tienen la misma vida. Solamente hay una diferencia de 2 puntitos. El Anomalie es más rápido. El Anomalie tiene mejor habilidad. Así que un mutante que no está nada mal, chicos. O sea, yo diría que es fuerte, pero nada para reemplazar lo que hay en el meta actual. Obviamente tú no vas a reemplazar la madre de dragones con este, porque sabes que la madre de dragones pues te puede facilitar un poco más con el tema de la velocidad. Pero aún así el mutante no está nada mal. Si no tienes madre de dragones, ni como panda, ni algún zoomorfo anti-aratomis como ello, pues el Lepidotech se te puede servir. Pero ojo, hay que combinarlo con algún mutante múltiple al estilo Proyecto 3v3 o Gloober. Cuestión de estrategia, pero como les digo, empareja mucho a los mutantes actuales. Te digo que empareja a la Anomalie, empareja a la madre de dragones, así que malo no es, chicos. Así que ese es mi punto de vista. Tal vez en otro video más le explique cómo funciona en su totalidad y les daré su recomendación de los chicos. Simplemente quería hablar de él y les recuerdo, lo más probable es que este mutante venga a los precios de siempre. Su versión básica por $10 y su versión en oro por 3000 de oro. Así que cuando se confirme esto en el video de mañana de las noticias y ofertas, obviamente yo haré su video respectivo si vale la pena o no el mutante, e incluso lo podría comprar. Así que bueno, hablemos del segundo mutante, chicos, y lo estarán viendo en pantalla. Este mutante, chicos, no se ha confirmado nada sobre él estadísticamente. Solamente tenemos aquí su skin, que probablemente sea esta su skin en platino. Ya se sabe que obviamente será el mutante, es monogen, amigos. Es un monogen necro heroico. ¿Por qué? Porque este será el próximo mutante de la próxima incursión. Valga la redundancia, amigos. Sí, el próximo mutante de incursión de la del Filias de Rocas será un necro. Y bueno, para los que se preguntan cuándo termina la incursión del Filias de Rocas, pues la fecha pautada para el final de esta incursión es el 21 de junio, chicos. Así que ya saben que para el 21 de junio ya tendremos noticias, ya tenemos un cambio de incursión. Así que, ok, aquí estoy entrando en el navegador para lo del nuevo mutante, chicos. Ok, el mutante necro, ustedes díganme qué opinan. Lo único que tenemos es esta skin, que lo más probable es que sea su skin en platino. O tal vez puede ser básica, en realidad puede ser cualquier cosa, chicos, pero yo creo que están en platino porque obviamente también tiene muchos detalles, aunque algo de falta de texturas sí le hace falta. Pero díganme qué opinan de este mutante que se parece al Lich de Hora de Aventura. Sinceramente, de hecho es la mismísima copia, un cuerno roto, full esqueleto, ectoplasma, no, neoscrasis negra, digo verde. El daltonismo, chicos, el daltonismo. ¿Y qué pasa? Que obviamente este mutante tendría que ser uno de los... Para ver el mutante tendría que estar rotísimo, chicos, porque les recuerdo que será necro y será para la próxima incursión. Así que esperemos no nos decepcionen, aunque para mí sí será una total decepción. No lo digo porque tal vez no esté malo estadísticamente, no, tal vez esté fuerte, pero para el meta actual pues va a estar feo. Tendríamos que esperar en realidad mucho, pero que mucho de este mutante para hacer que el necro reviva en el meta y entre otras cositas, amigos. Pero de resto, como les digo, atentos al canal, chicos, suscritos, porque mañana tendrán el video de noticias y ofertas donde se confirmará la mayoría de las cosas del video que les estoy hablando. Tal vez se confirme, obviamente, como les dije, la fecha y precio de la salida del primer mutante que les mencioné, el... ¿cómo se llama? Lepidotech. Tengo que acordarme de ese nombre, o sea, es que está súper difícil. Lepidotech. Y obviamente tal vez ya para una semana más adelante tengamos noticias del nuevo mutante necro que acaban de ver. Obviamente les acabo de resaltar, ya que, como les digo, la incursión del Filias de Rocas
terminará este 21 de junio. Obviamente es la fecha pautada, no sabemos si la alargarán o incluso la pueden retrasar, lo cual dudo, pero lo más probable es que ya saben que a partir de esa fecha tendremos la nueva incursión y más adelante tendremos detalles de ello, y por eso los invito a suscribirse, ya que por aquí tendrán las novedades, se enterarán de las primicias para esa nueva incursión y para entender las estadísticas de estos nuevos mutantes, y obviamente yo subiré su análisis y recomendación de orbes. Así que bueno amigos, apóyenme con ese poderoso like, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Ya cuando se confirme, como les acabo de... Nuevamente chicos, disculpen que sea repetitivo, pero es para que sepan. Cuando ya se notifique cuando saldrán estos mutantes, obviamente yo subiré un análisis completo de ellos. Obviamente hablé bastante del primero, pero subiré un análisis más completo, más adaptado al meta, junto a su recomendación de orbes por si están interesados en comprarlos. Así que, bueno, sin más nada que decir, vayamos como siempre a esos saluditos. Y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios, y es para el crack de Herbert Uciel González. Mega saludo para Hugo González también. Saluditos para Esteban Ana Luisa. Saludos para el crack de Jefferson Campoverde. Uno más para la máquina de Solo Risas, que también fue el primero de los comentarios, pero de un video anterior. Luego le enviamos un saludo a Aldrinex Chufle. Saluditos para el nuevo miembro del canal, Jesús Oxlax. Así que muchas gracias por el apoyo. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo también para el miembro del canal, Ángel Gutiérrez. Así que en verdad amigos, espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Y les recuerdo estar atentos al canal. Así que aquí es donde me despido. Adiós. Good job. Bird is the name. Then Baller did the chain. Turn off for the watch. Busy plain Jane. Ride with the mob. Suck a nigga. That's all. Ride with the mob. Suck a nigga. That's all. Ride with the mob. Suck a nigga. That's all. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to